Vamos a comenzar con un ejercicio de imaginación. Imagina que te pido elaborar la historia de un pirata que va por un tesoro. Con el 70-90% de certeza, sé que lo que acabas de imaginar es una persona posiblemente con un paliacate rojo, con tal vez un loro, un halcón en su hombro, vestimenta un poco andrajosa, quizá como unas camisas largas como del siglo XVI, blancas con sus cintillas y sus hilos acá, que va sobre un barco en busca del tesoro, quizá alguno tiene un parche en el ojo, y con el 95% de certeza sabemos que esa historia que vamos a construir con esa imagen no va a funcionar. Ahora, imagina que te digo, escribe la historia en donde tú como personaje encuentras a tu verdadero maestro. Estoy completamente convencido que la imagen que te llegó a tu cabeza es mucho más interesante para ti y para nosotros los lectores. ¿Por qué? Bien, otra pregunta incómoda. ¿Qué estudian los escritores? Y la pregunta incómoda es ¿por qué el escritor que tú estás imaginando, tu escritor favorito, no salió de una universidad, ni de una escuela, ni de un diplomado de escritura creativa? Sin embargo, todos tuvieron maestros. ¿Por qué? Bien, estas preguntas las vamos a elaborar el día de hoy, pero quiero que se las diga y que les confiese esto el mismísimo Cortázar. Porque escribir no es pensar. Tengo un pirata que va a ir en un barco para llegar a una aventura, va a pelear contra algún adversario y va a ganar el tesoro. De eso no trata la literatura. La literatura es imaginar, no es pensar. E imaginar es otra forma de decir la literatura es vivir. Y vivir es otra forma de decir que la literatura es imaginar lúcidamente. Vivir es imaginar lúcidamente. Escribir es imaginar lúcidamente. Yo soy Gile, esto es otra página en mis diarios y quiero que esto no me lo crean a mí, sino que lo escuchen del mismo Cortázar. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir, cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Bien, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal, que aporten a la conversación en los comentarios si quieren, si pueden, porque el hecho de escribir y de que yo los lea y de que ustedes se sepan leídos y que tengan ese minuto de reflexión para escribir y ser contestados es un gran paso en el avance de la literatura y es una gran forma de progresar en el arte. Y por supuesto, de apoyar al canal, de empezar a establecer una comunicación amistosa entre artistas, entre escritores, y al mismo tiempo recordarles que hay mucho contenido técnico sobre la escritura en este canal, que hay un curso gratuito de 5 tomos y que también para los que ya están más interesados y llevan más tiempo conmigo en el canal, ofrezco el curso La escritura detrás del espejo, que son 10 horas en 10 tomos en un curso de material inédito que no tengo en este canal, con 10 horas adicionales entre lecturas, películas, documentales, videos, para y sobre el tema de la escritura creativa. Las personas que estén interesados en esto, por favor, mándenme un correo a decomoscribir@gmail y recuerden que en este momento estoy teniendo tuición, becas o mecenazgo para las personas que quieran aprender a escribir. Así que sin miedo,
por favor escríbanme, con mucho gusto les responderé. Bien, comenzamos con este fascinante tema. La literatura no es acerca de la ortografía, sino es acerca de entrenarnos a imaginar. ¿Imaginar qué? Imaginar lúcidamente qué. Bien, todo la realidad la comprendemos con base a símbolos. Es decir, hace poco, me parece que es Gödel, el teorema de Gödel, propuso un planteamiento epistemológico en donde se dio cuenta que todo el conocimiento, incluso el científico, y vámonos más allá, incluso el matemático, tiene una base axiomática. ¿Qué es un axioma? Un axioma es lo primero que fundamenta una cadena de razonamiento, es decir, que fundamenta una verdad sobre la cual se construye. Pero la particularidad de este axioma es que no puede ser demostrado en sí mismo. ¿Cómo se atrevió a decir esto acerca de las matemáticas también? Las matemáticas parten también de un axioma. Entendiendo las matemáticas, podemos comprender todo el resto del conocimiento. Las matemáticas parten de un axioma principal, sin el cual todo el resto se desploma como un edificio. Y este axioma es 1 es igual a 1. Es decir, una unidad es idéntica a sí misma. Esto es algo que es evidente. ¿Por qué? Porque si 1 es igual a 2, todas las matemáticas se desploman y todo el cuerpo de conocimiento que tenemos matemáticamente ya no tiene sentido. Si 1 es igual a 2, nada de nuestros teoremas funcionan. 1 forzosamente tiene que ser igual a 1. Por eso cuando nos meten a clases, lo único que vemos son igualdades, 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 igualdades. Pero hay que ponernos a pensar si realmente 1 es igual a 1. Si yo digo que esta taza donde estoy bebiendo mi café es igual a sí misma, aparente ser una verdad. Esta taza es igual a sí misma. Pero, por ejemplo, si a esta taza le incorporamos el elemento del tiempo, 1, 2, 3 segundos, y observamos la taza a nivel micromolecular, podemos darnos cuenta que la taza ha cambiado su conformación. Por lo tanto, la taza ya no es idéntica a sí misma. Es parecida, sí, pero no idéntica a sí misma. Ahora, por supuesto que 1 es igual a 1 nos funciona para habitar la vida, nos funciona para comunicarnos. Decir que la taza es una taza y que no es otra cosa conforme pasa el tiempo es una verdad. Sin embargo, esto es solamente para decirles que lo que propuso Gödel es que ni siquiera las matemáticas son completamente certeras. Porque si bien nos hablan de una verdad con V minúscula, realmente las matemáticas no pueden tocar una verdad con V mayúscula, con V mayúscula. ¿Por qué? Porque si agregas el elemento tiempo, no hay nada en este universo que parezca o que permanezca idéntico a sí mismo. Es decir, no hay objeto al universo a la que nosotros podamos señalar que no esté condicionado bajo las leyes del tiempo. Ahora, no solo esto ya lo sabemos, esto no es conocimiento nuevo. Primero, Newton nos dio todas las bases de las matemáticas diciendo, perfecto, ya tenemos el lenguaje de Dios, descifrémoslo. Sin embargo, después llegó Einstein para decirnos, aquí hay un problema. El tiempo no es absoluto, es decir, no hay un tiempo en todo el universo, es decir, no hay un 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, que sea constante, sino que el tiempo es relativo. ¿Es relativo a qué? Al lugar que ocupa en el universo de acuerdo a los cuerpos que lo rodean. Esto es una locura. Einstein demostró que el tiempo no se comporta como una verdad absoluta, sino es como una especie de malla o como una especie de tela que, dependiendo de los objetos que hay alrededor, tiene una curvatura como la tiene una tela sobre la cual tú le pones una bola de billar, por ejemplo. Entonces, el tiempo que aquí tenemos en la Tierra no es el mismo que existe en otra galaxia.
Y esto ya es bastante complicado de entender, sin embargo es una realidad que se demostró. Después vino la física cuántica para decirnos que además las cosas se comportan como materia, pero también se comportan como olas al mismo tiempo y dependiendo si existe un observador o no que las vea. Habiendo dicho esto es únicamente la introducción, esto es únicamente el parteaguas que necesitan para saber que el conocimiento axiomático y simbólico que tenemos en el mundo siempre es así. Es decir, nosotros utilizamos los símbolos para comprender al mundo. ¿Tiene algo de malo que digamos que la taza es igual a sí misma? Por supuesto que no. Es una verdad funcional. Es una verdad con V mayúscula que nos permite comunicarnos, entendernos. Si yo te digo, pásame la taza con el café, tú me puedes entender. Si yo te digo, 1 es igual a 1, tú me puedes entender. Sin embargo, este conocimiento siempre parte de una verdad axiomática sobre la cual es indemostrable hacia sí misma. Es decir, nosotros no podemos saber realmente qué es una taza, en pocas palabras. Habiendo dicho esto, si el conocimiento matemático se fundamenta en símbolos, empezando con el símbolo de la unidad, 1 es igual a 1, y de ahí se empieza a construir todo un mundo. Si 1 es igual a 1, por lo tanto 1 más 1 es igual a 2, por lo tanto 1 más x es igual a 3, y entonces empieza la álgebra, y después empieza el cálculo, y todo eso lo que probablemente vimos en la secundaria, la mayoría de nosotros, y sobre eso el conocimiento es un incremento que se va haciendo sobre una base axiomática. Y si las matemáticas funcionan así, el resto del conocimiento no es una excepción. Por ejemplo, nosotros nos movemos con base a conocimiento simbólico también en nuestro cotidiano. Es decir, si ustedes van con una persona de 30, 40, 50 años y le dicen, mucho gusto, te felicito, te ves si es de 50, te ves de 40 años o te ves de 10 años menos de lo que aparenta, muy probablemente esa persona se alegre y les dé las gracias y demás. Sin embargo, si ustedes van a algunos de los pueblos en Asia, o se van a otros tiempos de la historia y ustedes le dicen a un anciano, una persona de 50 años, te felicito, te ves mucho menor a tu edad, probablemente esa persona se vaya preguntándose, ¿por qué esta persona me acaba de insultar de esta manera tan curiosa? ¿Por qué? Porque para los estándares de los pueblos en Asia o en otros tiempos, la juventud no es una virtud primordial como lo es para nuestra sociedad, sino todo lo contrario. Las personas, a medida que van envejeciendo, van teniendo notoriedad en la sociedad. Y en muchos casos, como en los pueblos de Asia o en otros tiempos de la historia, ser viejo implica tener más estatuto social. De la misma manera que hoy en día ser joven, ser talentoso, ser bello, ser etcétera, es símbolo de estatuto social, de salud, de preponderancia, de dominancia en cierta pirámide social. Y ahora empieza lo interesante y lo que nos compete como escritores. Habiendo dicho eso, tanto al pueblo de Asia, en donde ser más anciano es una virtud y con justa razón, es decir, tienes decisiones políticas, acceso a poder, acceso a reconocimiento, la gente te trata bien, tienes más acceso a bienes materiales, es bueno parecer de la edad que pareces porque te da acceso a más privilegios sociales. Sin embargo, estas dos personas en distintas culturas responden a la misma realidad simbólica. Y esta realidad simbólica es el hecho de que ambos simplemente quieren ser más atractivos para su sociedad. Entonces, si ambas personas leen, por ejemplo, el mito de Narciso, pueden identificarse con esta verdad, porque Narciso es la persona que se amaba tanto que de hecho al ver su imagen reflejada en el agua y quedar tan profundamente enamorado de él, se ahoga al tratar de darse un beso a sí mismo. Todos nos podemos relacionar con este mito porque todos sabemos que es excesivamente peligroso el sentir demasiado amor por nuestra propia idea de nosotros mismos, por nuestra propia imagen. Pero así como existe Narciso, existe su contrario, el hecho de verse a un reflejo y destruirnos a nosotros mismos. Estas verdades simbólicas es de las cuales trata la literatura. Es decir, necesitamos símbolos
para entender al mundo, pero necesitamos símbolos para entendernos a nosotros mismos. Y es aquí donde la imaginación juega su rol primordial. El arte trata este mundo. El arte trata el mundo de los símbolos internos. Es por esto mismo que el escritor lo que trabaja no es el pensarlos. Cuando pensamos en arte, cuando pensamos en literatura, no debemos de pensar en el hecho de quiero escribir una historia de un pirata. Ok, por lo tanto necesito un barco, necesito una tripulación, desarrollar los personajes de la tripulación. Entonces ahora necesito un conflicto, necesito un enemigo y al final necesito que llegue al tesoro, que tenga un aprendizaje. Si pensamos de esta manera una historia, estamos condenados al fracaso, porque lo que vamos a hacer es llenar esa historia de símbolos que ya conocemos para hacerlo simplemente un diccionario o un bestiario de lugares comunes aburridísimos en los cuales ya han sido explorados, los cuales no tenemos nada que aportar. El artista no edifica, el artista no construye su arte, el artista descubre su arte. Ningún escritor que valga la pena ha nacido de instituciones de universidades o de programas académicos. Sin embargo, todos han tenido maestros. ¿Y por qué todos han tenido maestros? Porque los verdaderos maestros lo que te enseñan es a recorrer esos senderos hacia ti mismo. De la misma manera que Horacio acompaña a Dante hacia el inframundo para que él conozca su propio infierno y el infierno que lo rodea. Y después Beatriz lo acompaña para conocer el cielo y las esferas ulteriores. Todos los artistas generalmente tienen maestros, porque un maestro a veces es necesario para aprender a que el hecho de lo que necesitamos hacer para profundizar en el arte no es profundizar en cuánto conocimiento tenemos y sumamos a este hecho, sino el cómo tú puedes encontrar rutas hacia ti mismo para descubrir en tus símbolos, en tus sueños, en tus miedos, en tus inquietudes, en tus anhelos, en tus amoríos, en tus experiencias, en tu familia, en tus constelaciones familiares, aquello que puedas compartir al mundo de una manera nueva para que todos nos entendamos a nosotros mismos cuando, por ejemplo, amamos una canción que no le encontramos sentido, como por ejemplo cuando amamos una obra o la historia de un personaje a pesar de que no sea la nuestra. Cuando nosotros amamos una obra artística es porque nosotros nos encontramos en ella. Y el artista lo que hizo es enseñarnos el camino para comprender esos símbolos que al final no pueden ser agarrados ni puestos en un solo concepto. Porque el lenguaje de lo interior es un lenguaje volcánico, cuya magma está cambiando todo el tiempo sus formas, de la misma manera que todos los días nos levantamos con distintos sentimientos, a veces sintiéndonos enfadados, felices, enamorados, apremiados, estresados, enfermos, preocupados, etc. Ese mundo volcánico que cambia siempre va a cambiar. Y es de lo que se ocupa el arte, de tratar de renovar esos símbolos para que primero nosotros nos expliquemos a nosotros mismos lo que estamos viviendo en nuestro mundo imaginario y ojalá con tiempo, paciencia, recursos, estudios y una actitud sincera hacia ti mismo puedas también ayudarle a otra persona a descubrir esos mismos caminos. Este video es simplemente una introducción. Sin embargo, ahora con estos elementos pueden entender perfectamente lo que está a punto de decirles Cortázar. Un día de golpe, así en un viaje en que te aburres, de golpe sentí toda la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de memoria de los antepasados y que por ahí un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4000 años antes de Cristo,
pues a través de los genes y de los cromosomas te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú sin darte cuenta escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tú admitirás. Sí. No tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía preocupaciones de tipo mitológico, ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o 3 días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. A veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza y ellos son felices dentro de él. Entonces llega este joven Teseo que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí, sí. Están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy suntuoso, muy lleno de palabras que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito. Bien, este video es únicamente introductorio, como lo mencionamos, solamente es teórico. Todavía no abordamos el cómo realmente empezar a indagar en nosotros mismos para poder traducirlo en historias. Para ello, voy a publicar una serie que va a ser un curso en donde narre las 10 lecciones que he tenido, las más importantes que he tenido en estos 10 años que llevo como escritor. Y finalmente agradecerles y decirles y recordarles del tema, el curso gratuito que tengo en el canal, tanto el curso de paga, la escritura detrás del espejo. Hasta la próxima.